días y muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. A ver, lo que ha solicitado y también lo evidenció a través de un comunicado de la Cancillería peruana es el pedido de detención de Sergio Tarache con fines de extradición, pero la familia de la víctima, Catherine Gómez, estaba solicitando que sea expulsado y que venga lo antes posible a nuestro país. ¿El tema de la expulsión es un tema cerrado? Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero que tenemos que establecer es que hay una gran diferencia entre la expulsión o deportación versus la extradición. La expulsión se da por cualquier tipo de conveniencia nacional porque es un aspecto discrecional que no solamente tiene Colombia, sino Perú también tiene por conveniencia nacional la posibilidad de expulsar a ciudadanos extranjeros en cualquier momento, no solamente a personas que han cometido un delito, sino por conveniencia nacional a quien no consideren gratos en su país. Eso es lo primero que tengo que aclarar. Lo segundo es que respecto a eso, la deportación no es mandarlo a cualquier país, la deportación es mandarlo al país del que es nacional. Es decir, no se lo enviarían a Perú y eso es lo que no tiene ningún sentido cuando las personas están solicitando deportación, porque sí es cierto, es más rápido, pero ¿a dónde los deportarían? ¿Lo deportarían a Perú? Por supuesto que no lo deportarían a Perú, lo deportarían a Venezuela. Lo segundo es que el procedimiento de extradición es un proceso que se da para la comisión de delitos específicamente, no como la expulsión que se da por conveniencia nacional. Entonces hay que seguir las leyes y no solamente son leyes internas de Colombia. En Perú se tramita exactamente igual y para eso hay tratados internacionales de cooperación, porque esto es un mecanismo de cooperación internacional que no puede pasar por alto. Importante lo que nos mencionas. Entonces, el único camino era bueno, lo que se está planteando por parte de la Cancillería peruana, ¿no? Es su extradición. Total, es que aquí yo quiero ser muy claro en que uno no puede coger un pedazo de una ley porque le gustó el caso y el pedazo de otra ley porque no le gustó el caso. Es un caso de connotación nacional y es un caso muy fuerte y por supuesto que no solamente toda mi solidaridad, sino la de todo el pueblo colombiano con las víctimas, pero eso no significa que tenga que pasarse por encima de la norma. Y además que pasarse por encima de la norma y generar un tema de deportación como los políticos, porque esto no ha sido una opinión jurídica que han consultado en diferentes medios, han propuesto que expulsión no tiene ningún sentido porque no es el mecanismo y nosotros no podemos escoger porque sea un caso X o porque sea un caso Y la norma que a bien nos tenga, sino la que rige el procedimiento. Y según los procedimientos colombianos, ¿cuánto tiempo podría tardar esta extradición? Realmente lo mínimo que va a tardar este proceso va a ser un año, pero va a estar privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad. Y yo quiero ser muy claro en esto, ustedes pueden pensar, o cualquier persona del común, que un año es un término largo para el procedimiento o que la norma lo va a permitir en un término anterior, pero materialmente se va a demorar mínimo un año porque es lo que en experiencia, y pues les cuento, hasta esto es lo que yo me dedico a derecho de las extradiciones, lo mínimo que se va a demorar es un año. En este momento está en una estación de policía, lo van a trasladar a la cárcel de máxima seguridad y de ahí al pabellón de extraditables para que vaya iniciando el tema de la privación de la libertad. Y acá Entonces va a estar en una cárcel de máxima seguridad. sí, y acá hay un tema importante también. En Colombia fue detenido porque tenía documentos falsos, pero en el Perú la guarda la justicia por el feminicidio de esta jovencita, de Catherine Gómez. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ello? Es decir, primero va a tener que cumplir la sanción en Colombia para luego cumplirla acá. ¿Qué es lo que se tiene previsto según las leyes colombianas? Muy bien. La Fiscalía General de la Nación puede iniciar o no un procedimiento penal. Entonces, lo que estaba haciendo el señor es cierto, es un delito, pero la Fiscalía General de la Nación puede decidir no iniciar el proceso para que una vez finalizada la extradición no sea diferido, porque si se condena en Colombia o hay un procedimiento abierto en Colombia, se difiere la extradición y queda privado de la libertad hasta cuando tome una decisión el juez colombiano y termine de pagar su sanción en Colombia y luego sea enviado al Perú. Entonces, lo que sí tiene mucho sentido es que la Fiscalía General de la Nación no inicie, porque puede no iniciarlo, es cuestión mutuo propio del fiscal general de la Nación y sus delegados, determinar que no se inicie la investigación penal y al final pues todo el procedimiento penal ordinario contra este señor en Colombia para que no haya extradición diferida y pueda ir directamente al Perú después de pasar todo el procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia y la firma presidencial.
Claro, hablamos acerca de que el tiempo, según la experiencia que nos dabas cuenta, podría ser de un año, ¿no? Lo que tardaría este proceso de Es mínimo, el mínimo. mínimo ese tiempo. Y ya, a ver, ¿y qué determina ello? Porque, a ver, a diferencia de lo que tenemos como antecedentes, al menos en el Perú, en otros países, cuando hablamos de extradición, es un tinte político, ¿no? En el caso de Alberto Fujimori en Chile, lo que está sucediendo en estos momentos con Alejandro Toledo, expresidente de la República peruano en los Estados Unidos. Entiendo que cada país tiene sus procedimientos y también se le da, digamos, la potestad a esta persona imputada a presentar todos los recursos que desee presentar en el marco del debido proceso. Pero este sujeto es una persona que ha confesado el delito. Hay imágenes que son contundentes, que se ve cómo este individuo le vierte gasolina a esta jovencita y le prende fuego. Y debido a ese fuego, debido a esas llamas, esas quemaduras, es que ella fallece. ¿Ello no pesa para que esto pueda ser mucho más celere? No, yo debo decir con toda sinceridad que pese a que este sea un caso, y reitero mi solidaridad con la víctima, tiene que seguirse la normativa. Entonces, la confesión por sí misma no es una prueba en derecho penal, tiene que seguirse todo el procedimiento y el tema de los elementos materiales probatorios que se demuestran en la Corte Suprema de Justicia es, primero, identificación, plena identidad, competencia, son requisitos objetivos que se tienen que cumplir y tienen que analizarse por parte de la Corte Suprema de Justicia. La responsabilidad penal que pueda tener este señor no es cuestión de análisis del gobierno colombiano, ni el gobierno, ni mucho menos de la Corte Suprema de Justicia, porque sería inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado. Entonces, si, por ejemplo, en este momento no hay una condena para este señor en Perú, pero si lo hubiera, o solamente hay una detención preventiva, Colombia no puede decir las pruebas no me parecen contundentes o las pruebas me parecen demasiado contundentes. No puede decir absolutamente nada de eso. Solamente tiene que cumplir los requisitos objetivos de plena identidad, doble incriminación, todo el mecanismo de cooperación internacional. Cuando tiene chequeado absolutamente todo, que es jurídico y no tiene ni una gota de tinte político, pasa un concepto que pasa ahí a una etapa que agradezco el comentario porque sí viene un tinte político ahí, y es la entrega al gobierno nacional para que con el concepto favorable el gobierno nacional diga que sí va a entregar a esta persona. Que gracias por los comentarios de otros casos. En otros casos, por ejemplo, en Venezuela, antes el gobierno de Duque no reconocía al gobierno venezolano, entonces las extradiciones las negaba. Y es un punto que sí se podría tocar sobre el reconocimiento o no del gobierno peruano, que es un tema de relaciones internacionales también fuerte aquí. Pero el aspecto que viene aquí y el aspecto que va a durar un año es en la Corte Suprema de Justicia y es jurídico. Y repito, Colombia no puede inmiscuirse en los asuntos internos de Perú ni de ningún otro estado y no puede decir, aquí faltan pruebas para la responsabilidad, pero tampoco puede decir, está clara la responsabilidad. No lo puede hacer. Solamente quiero precisar esto que acabas de mencionar, que hay un punto en la extradición, además del término o de los mecanismos legales que tienen que seguir y todos estos procesos de controles, hay un ámbito, un espacio en el que tiene que ver con lo político, con la decisión del gobierno colombiano. Teniendo en cuenta también de que hay ciertas discrepancias con el gobierno peruano, ¿esto podía pesar para que no se dé la extradición o se dilate mucho más? Claro, aquí esto sí lo quiero aclarar precisamente, porque este punto político sí es importante. El gobierno de Duque, cuando no reconocía a Venezuela, no entregaba personas que estaban solicitadas por narcotráfico, por hurtos, lo que sea, ni siquiera entregaba personas que estaban solicitadas por abuso de menores. Entonces aquí no importaba el delito, sino hay reconocimiento del gobierno, que es diferente a una cuestión fuerte política que está con el gobierno Petro, es muy diferente a lo que estaba sucediendo con el gobierno Duque versus el gobierno de Venezuela, donde no lo reconocían, no reconocían a su gobierno y por lo tanto no entregaban a absolutamente nadie. Eso es un tema que se tiene que discutir dentro de un año y en este momento no sería el objeto de discusión porque no ha pasado la etapa jurídica que no tiene ningún tinte político, pero por supuesto, si no hay reconocimiento, si por alguna razón en un año no hay reconocimiento por parte del gobierno colombiano al peruano, el gobierno colombiano posiblemente podría no entregarlo. Pero es discrecionalidad del gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia con firma presidencial.
Muy bien, muchísimas gracias. Esperemos en realidad que el tinte político no pese acá. Estamos hablando de un De sujeto acuerdo. que ha cometido un crimen, lo hemos visto todos, las imágenes incluso creo que son hasta virales. No hay margen de error, no hay posibilidad de interpretar eso. Ese sujeto tiene que pagar por el crimen que cometió. Muchísimas gracias por esa entrevista, muy amable. Ha sido Ángelo Esquiel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que se haga justicia. Efectivamente, muchísimas gracias. Ha sido Ángelo